si ya nos queda, y comenzamos. Bien, uno de los procesos que más comúnmente y cotidianamente realiza el hombre a través de la explotación de los hidrocarburos, fíjense que es la combustión, que es lo que tienen ahí en la filmina en el fondo, ¿sí? La hornalla de gas, ese gas es metano, ¿m? Y no solo el metano es un combustible, sino que prácticamente todos los hidrocarburos son combustibles, ¿sí? Todos. Y todos reaccionan por un mecanismo que se denomina combustión, ¿sí? En este caso, el compuesto carbonado es el que sufre la combustión. El oxígeno es un elemento denominado, en este caso, comburente, ¿sí? Recuerden que para que se desarrolle, por ejemplo, lo que es eso que está ahí, que es, en este caso, la producción de una llama, necesitamos, por un lado, el combustible, es el gas, por otro lado, el comburente, el oxígeno, y por el otro lado, una fuente de ignición que puede ser o un fósforo, puede ser uno de estos Magiclick, cualquier cosa, ¿sí? Algo que produzca una chispa o un evento, ¿sí? Que tenga una alta temperatura y que genere, en este caso, la combustión. Siempre que se genera una combustión, lo que se libera es dióxido de carbono y agua. Y fíjense una cosa, curiosamente, en nuestras células, la combustión no deja de ser un elemento preponderante, ya que los fenómenos de oxidación, por ejemplo, de los hidratos de carbono, de los lípidos, de algunos aminoácidos, que culminan en una molécula intermediaria, que es el piruvato, terminan al fin y al cabo desprendiéndose como dióxido de carbono y agua, ¿sí? Una serie de pasos y rutas metabólicas que ya las van a ver en el que viene, pero que al fin y al cabo aprovecha toda esta ruptura de enlaces carbono-carbono para generar energía. En estos casos, la energía se libera en forma, ¿sí? De un tipo de elemento que vamos a llamar energía de ruptura de enlace que se libera hacia el ambiente, ¿sí? En el caso de la célula no, porque esa energía se libera acoplada. De ahí la diferencia entre exotérmico y exergónico, ¿sí? Uno se refiere a calor desprendido y otro se libera al trabajo efectuado a través de la reacción bioquímica, no química solamente, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo siempre ocurre esto, siempre que un cuerpo carbonado, un hidrocarburo, se lo combustiona, se libera dióxido de carbono y agua. Siempre que la combustión sea completa. ¿Por qué? Porque también tenemos una combustión que es incompleta, que es la que tiene ahí abajo, en donde el mismo combustible ahora se realiza bajo condiciones de menor cantidad de oxígeno. Esto ocurre, por ejemplo, con los calefactores catalíticos o con algunos implementos de calefacción que no tienen la suficiente cantidad de oxígeno para poder hacer la combustión completa, y lo que se forman, fíjense ahí, es un compuesto intermediario que es el monóxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Para los seres humanos muy importante. ¿Por qué? Porque produce intoxicación, ¿sí? Y esa intoxicación es una intoxicación por monóxido de carbono. Y es un gas que una vez que entra ya no puede salir, ¿sí? Con lo cual es totalmente letal y puede llevar a la muerte a un individuo por esta intoxicación. De ahí que generalmente nosotros en nuestro medio en invierno a veces escuchamos que se intoxicó con monóxido de carbono, y es justamente porque no hubo suficiente cantidad de oxígeno donde se produce la combustión. De ahí que los calefactores de tiro balanceado son los más seguros, y en el caso, por ejemplo, de otros implementos como calefones o termotanques que tienen que tener un buen tiraje, tiene que estar esto inspeccionado por alguien que sea matriculado y alguien que tenga obviamente la idoneidad de garantizar que los gases no fluyan hacia el interior, sino que sean de alguna manera expulsados hacia el exterior, ¿sí? Esto es muy importante porque en la combustión incompleta estas intoxicaciones en el año generalmente llevan numerosa cantidad de decesos, y fíjense que es el mismo proceso pero con una menor cantidad de oxígeno. Bien.
Sustitución. En el caso de los alcanos, como son hidrocarburos saturados, el único mecanismo que tenemos para poder agregar a la molécula cualquier elemento es únicamente sustituirlo, es decir, sacar algo para poder poner otra cosa. Ahí tienen, por ejemplo, cuando el metano se trata con cloro, se forma clorometano. Y en realidad, todos los alcanos tienen este tipo de constitución, donde lo que se forma es, fíjense, este es el alcano, lo que lo trato es con un halógeno, y me forma directamente el derivado clorado, o el halogenuro de alquilo, más ácido clorhídrico, ¿sí? Acá tienen, por ejemplo, el propano más cloro, que me forma dos tipos de compuesto, el cloropropano, o 1-cloropropano, y el 2-cloropropano. Y fíjense que las proporciones son distintas. Esto tiene que ver con la disposición espacial. No me quiero meter en reacciones SN1, SN2, N1, N2, que son reacciones nucleofílicas, electrofílicas, para hacer un poquito más fácil esta parte, ¿sí? Pero fíjense que en un primer caso se forma el 100% del compuesto, pero en el segundo caso ya, o en el tercero o en el cuarto, las proporciones son distintas. En este caso, que sería un alcano que tiene un hidrógeno puesto en una posición donde esto es un carbono terciario, ¿sí? Está unido a 1, 2, 3 carbonos, el cloro se une sustituyendo el hidrógeno, formando un 64%, esto sería el 2-metil, 2-cloropropano, y esto es, si ustedes se fijan, 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Esto es un radical metilo, es el 2-metil-cloropropano, en un 64 y en un 36%. En cambio, si lo trato con bromo, fíjense que el derivado bromado en el carbono, en este caso en un carbono primario, es solamente del 3%, en cambio el bromo, como es más grande, en este caso entra en el carbono 2, es decir, que este sería el 1-bromo-propano, y este es el 2-bromopropano, y se forma en un 97%. ¿sí? Acá les puse que la cloración del metano puede lograrse mediante una ruptura homolítica, es decir, donde hay un solo compuesto que es el que reacciona, de los enlaces carbono-hidrógeno por acción de cloro, temperatura o luz, reacción que vamos a ver más adelante. Ahí tienen las etapas de halogenación. Lo voy a dar con el metano porque es la forma más sencilla de darlo, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, la primera reacción que se da a través de energía es la disociación o fotólisis del cloro a través de un fenómeno energético en dos radicales, cloro con un electrón libre, que fíjense que no son cloruros, no tienen la carga negativa, tienen un electrón desapareado. Ese electrón desapareado, porque al romperse en dos, quedan dos radicales cloro libres, cada uno de estos cloros va a atacar a el metano en una posición, en cualquier hidrógeno. Lo que va a hacer es romper el enlace entre el alcano y el hidrógeno y formar cloruro de hidrógeno y dejar un radical metileno libre. Los libros van a encontrar como metileno o metilo, es lo mismo. Este radical metilo libre, lo que va a hacer ahora es, como hay más moléculas de cloro en el recipiente, atacar a este reactivo, ya que este reactivo ahora es de alguna manera nucleofílico, está buscando núcleos, romper ahora el cloro en dos y formar ahora recién el clorometano, dejando un radical cloro libre
que va a seguir con la reacción. De ahí que a esto se lo llama iniciación, y se fijan acá, el primer producto que tiene un radical cloro libre deja que al final quede otro radical cloro libre. Y esto va a seguir. ¿Hasta cuándo va a seguir? Hasta que en algún momento comiencen a mermar en el recipiente alguno de los reactivos que conformaron la reacción. Por ejemplo, puede pasar que ya no haya más metano, con lo cual el cloro no tiene a quien producir una reacción, reacciona entre sí y se forma cloro gaseoso. También puede pasar que se forme clorometano, y también puede pasar, que es un producto no deseado, que dos radicales metilos libres, como no va a haber cloro, porque mermó, reaccionan entre sí formando el etano, un producto no deseado, ¿sí? Por eso esto se lo llama iniciación, a esto se lo llama propagación o también llamado elongación, es lo mismo. Y lo último es la terminación. ¿Quedó claro? Es decir, que la reacción se va a dar en etapas, y las etapas van a depender justamente de la energía y de algún catalizador que se agregue a la reacción para poder producirla. ¿Sí? Ahí la tienen, miren. ¿Ven? Luz y calor, se da el evento y se forma el clorometano. ¿Está? Síntesis de alquenos a partir de alcanos. Acá lo que se hace es con calor y con un catalizador que puede ser platino, por ejemplo, fíjense a una temperatura de 500 grados centígrados. Lo que se hace es deshidrogenar. Estas reacciones que ustedes ven acá ocurren comúnmente en las células, no a través de calor y catalizadores químicos, sino a través de catalizadores biológicos, a través de enzimas, en donde es muy común que para dejar un producto intermediario que después avance en la reacción, con una reacción, por ejemplo, de hidratación, donde entre agua, ¿sí? Acá lo que ocurre es que lo que se saca es hidrógeno. Con lo cual, por ejemplo, ahí tiene una reacción en la cual el etileno y el propileno, que son los alquenos más sencillos, o etano y propano, es lo mismo, ¿sí? Son generalmente sustancias que se producen a través de la síntesis de lo que se llama el polietileno, ¿sí? Es decir, se utilizan, se van uniendo entre sí y se forman largas cadenas en donde a través de esto se pueden formar otros productos, ¿de acuerdo? Pero fíjense que acá tienen el butano se le resta hidrógeno, se deshidrogena, y lo que va a quedar en este caso, por lo que vieron en la clase pasada, es el 2-butano. En este caso recuerden que puede ser el cis o el trans, ¿sí? En este caso se van a formar los dos. La suma de varios me puede dar estructuras que son mucho más importantes, y muy importantes para la industria. Al revés, hidrogenación, muy común en los aceites para transformarlos en margarinas, ¿sí? Fíjense que acá a los alquenos con platino y con calor, o con níquel, ¿sí? O con otro catalizador, se le agrega directamente, ¿sí?, hidrógeno. Y a través, por ejemplo, del 2-buteno, se forma el butano, el mecanismo anterior, ¿sí? Inverso al anterior. El 2-metilpropeno se puede transformar en 2-metilpropano. O los ciclos que son insaturados, como el ciclohexeno, se puede transformar en ciclohexano, ¿sí? Es muy sencillo a los alquenos agregarles hidrógeno, porque fácilmente ese enlace se rompe y se completa o se satura a través de la hidrogenación. Halogenación de alquenos. Acá es parecido, es muy similar a lo que pasaba en alcanos, pero con un cambio, ¿sí? Los halógenos normalmente reaccionan generalmente a través de reacciones electrofílicas, ¿sí? Y esos productos generalmente lo que hacen es agregar haluros a un
carbono que puede estar en el carbono donde lo quiero agregar o en un carbono vecino, ¿sí? Es decir, a los que son simétricos no habría problema, pero a los que son asimétricos en relación al enlace, ¿sí? La proporción del halógeno que se forma es distinta, ¿sí? Generalmente para poder agregar es el halógeno que generalmente se utiliza es el cloro o el bromo, ¿sí? El yodo es muy complicado poder agregarlo en química orgánica por una cuestión de impedimento estérico, ¿sí? Porque es muy grande y es muy complicado poder insertarlo. Y el flúor es muy inestable porque es muy chico, todo lo contrario, ¿sí? Y ahí tenemos una reacción clásica que es la reacción de Markovnikov, un mecanismo de Markovnikov, en donde se forma un carbocatión. En este caso, y acá está muy claro, si tenemos, por ejemplo, el propeno, que es un reactivo, como les dije recién, asimétrico, ¿sí? Porque tiene, ¿ven?, el doble enlace, lo que se va a formar es el derivado bromado en este caso, pero si ustedes ven muy bien la imagen, para que se forme el derivado bromado, ¿sí? Normalmente el hidrógeno del ácido, porque esta reacción también hace de que el hidrógeno y el bromo se separen, fíjense que acá no se trata generalmente con el halógeno, como en el caso de los alcanos, sino que se trata directamente con un compuesto que lo que tiene directamente es el hidrógeno pegado al halógeno, en este caso al bromo. ¿Qué va a ocurrir? En la primera parte se rompe ese enlace y en la segunda parte el hidrógeno va a ir a dar al lugar en donde más hidrógenos haya. Con lo cual, fíjense que el hidrógeno viene a parar al carbono que ya tiene 2 hidrógenos y no al que viene 1. Con lo cual el hidrógeno que es ácido se pega acá, le transporta la carga positiva al carbono vecinal y ahora hace de que este carbono quede libre para poder unir directamente ahora al bromo, que es la reacción que tienen acá arriba, y las que tienen subsiguientemente. Los más estables son los carbonos terciarios en la formación de carbocationes y los menos inestables son los carbonos primarios. Esto recuerden tenerlo en cuenta para cuando después hagan la guía y les pida cuál es el mecanismo de Markovnikov, ¿sí? El hidrógeno siempre se une al carbono que más hidrógenos tiene, ¿sí? Es decir, se forman los dos productos, pero en forma mayoritaria se va a formar el derivado halogenado que tiene el halógeno en el carbono vecinal al carbono primario. Síntesis de alquenos a partir de alcoholes, ¿sí? Es muy común que a partir de los alcoholes, en química orgánica, se puedan formar una infinidad de productos, ¿sí? La química de los alcoholes es una química muy exhaustiva, porque a partir de los alcoholes, por síntesis, por deshidratación, etcétera, se pueden formar muchísimos compuestos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos porque esto es muy largo, ¿sí? Es más, generalmente en las asignaturas como química orgánica de una química de universidad, el parcial de alcoholes es directamente un parcial solo, para que se den una idea, porque es un tema muy grande. La deshidrogenación a través de, por ejemplo, la reacción del etanol, se hace con un catalizador, por ejemplo, en este caso óxido de aluminio, a una temperatura de 350 grados centígrados, ¿sí? Lo que se da es el derivado, en este caso un alqueno, en este caso el eteno, más agua. Fíjense que lo que se le sacó es el hidroxilo al carbono que tiene el alcohol, al carbono carbinol, más un hidrógeno. Y esto resulta en la formación de agua. ¿Está claro? Es decir, por eso que los alcoholes son ricos para la formación de alquenos, ¿sí? Ahí tienen el 2-pentanol, por ejemplo, un alcohol secundario, en donde en tratamiento con ácido sulfúrico al 50% y una temperatura alta, 170 grados centígrados, se forma el 2-penteno. Ejemplos, hay muchísimos más.
Oxidación de alcoholes, tema muy importante porque esto lo van a ver el año que viene en química biológica. Los alcoholes son fáciles de oxidar, ¿sí? Y en la oxidación, dependiendo del tipo de carbono que tenga adherido el hidroxilo, es la oxidación que se forma. Repasen, por favor, después de esta clase, de la clase anterior, en los carbonos, cómo cambia el número de oxidación. ¿Está claro esto? Repásenlo, por favor, porque es muy importante para que entiendan cómo se va a formar un compuesto más oxidado a través de justamente el tratamiento con un reactivo que es oxidante. Miren acá, tenemos un alcohol primario, por ejemplo, metanol, cualquiera. Si lo trato con un oxidante, y hay oxidantes suaves y oxidantes fuertes, ¿sí? Si lo trato con un oxidante suave, esto siempre se toma a los finales, se forma primero un aldehído, es decir, primero lo que ocurre, y eso que tienen ahí entre esos corchetes no es oxígeno, sino que es un oxidante, que los tienen ahí abajo, como por ejemplo el permanganato de potasio, ¿sí? El dicromato de potasio, el óxido de cromo, en este caso sería el 6, ¿sí? Distintos reactivos que dependiendo de en qué base se los agregue, por ejemplo en ácido acético, van a dar reacciones distintas, ¿sí? Dependiendo del oxidante, por eso no es oxígeno. Recuerden que el oxidante lo que hace es reducirse, y el agente reductor, en este caso el alcohol, se oxida. Y lo que se oxida acá es el carbono. Con lo cual acá fíjense que el carbono, si fuera, vamos a suponer que eso es metanol. Si es metanol, el carbono tiene, ese R es un hidrógeno, con lo cual por los 3 hidrógenos tiene -3. Pero si le saco la unión del oxígeno, que es +1, el alcohol sería para el carbono un estado de oxidación de -2. Cuando pasa a ser metanal, es decir, un aldehído, ese carbono ahora tiene un enlace ahora adicional con el oxígeno, con lo cual, si hago cálculos, los 2 hidrógenos me dan -2, pero el oxígeno me da +2. Es decir, que pasa de -2 a 0. Es decir, cambia el estado de oxidación. Con lo cual, si tenía -2 y ahora tiene 0, quiere decir que de metanol a metanal se oxidó. ¿Queda claro esto? Muy importante porque así lo pregunto en los finales. Luego, ahora, este aldehído puede tener un paso posterior de oxidación y pasar a ácido metanoico. Es decir, que ahora el aldehído se oxidó posteriormente a ácido metanoico. Y también le cambió el estado de oxidación, porque ahora si ese radical fuera un hidrógeno, es -1 para el carbono. Pero tiene por el otro lado +3, -1 más 3 es +2. Es decir, fíjense cómo cambió de -2 a 0 a +2, es decir, se oxidó. Y se oxidó hasta sus últimas instancias, es decir, ya acá no se puede oxidar más ese carbono, no puede perder más nada. Por ende, la oxidación de un alcohol primario, si es suave, culmina en un aldehído, pero si es exhaustiva, termina en un ácido carboxílico. Muy importante, ¿sí? Miren qué pasa en un alcohol secundario. En un alcohol secundario, como el grupo hidroxilo está unido y ese carbono carbinol es un carbono secundario, solamente tiene un paso de oxidación. Y en vez de unirse, de oxidarse a un aldehído, se oxida a una cetona, ¿de acuerdo? Con lo cual, si yo tengo ahí el estado de oxidación de ese carbono que está ahí,
por los dos lados es 0, porque tiene 2 carbonos, acá no me queda otra, ¿sí? No hay hidrógenos, es 0. ¿Sí? En el caso de arriba podría haber un alcohol más largo, y son distintos los números de oxidación, porque el primero no sería -1, sino sería 0, ojo con eso. Pero en el segundo caso, el único estado de oxidación que puede tener este carbono, al ser secundario, como tiene 2 carbonos al lado y no los puedo contar, porque no tiene ni oxidación ni reducción, es 0 eso, tengo -1 del hidrógeno de abajo y tengo +1 del oxígeno de arriba. -1 más 1 es 0, ¿de acuerdo? Y este de 0 pasa a +2. Es decir, fíjense que también se oxida, ¿de acuerdo? Pierde electrones. Y ahora se transforma en una cetona y no puede oxidarse ulteriormente. Es decir, que en un alcohol secundario, la única forma es transformarlo en una cetona por oxidación. ¿Y qué ocurre en un carbono terciario? En un carbono terciario no hay oxidación, no se puede oxidar, porque ¿cuál es el secreto? El secreto no es el estado de oxidación, el secreto es que para que se oxide tenga hidrógenos. Es decir, la oxidación, justamente en este caso, es la pérdida de hidrógenos. Repasemos un poquito. En el primer caso, el alcohol primario tenía 2 hidrógenos para perder. Con lo cual, fíjense que en el primer punto, y está escrito en rojo, pierde 1, y en el segundo punto pierde el segundo. En cambio, en el alcohol secundario solamente hay un hidrógeno para perder, con lo cual hay un solo paso de oxidación. En el carbono terciario no hay hidrógenos para perder, por ende no se oxida. ¿Está claro? Muy importante esto, ¿eh? Muy importante. Ahí tienen los oxidantes, hay muchos más, ¿sí? Hasta un alambre de cobre puede actuar como un oxidante. Porque lo caliento, lo sumerjo en el alcohol y automáticamente se transforma en un aldehído. ¿De acuerdo? Esto ocurre, por ejemplo, con los vinos. Los vinos generalmente cuando se dejan, ¿sí? A temperatura ambiente y generalmente no se tapan, se oxidan porque se transforman en vinagres, ¿sí? Por eso se agria el vino. Si yo dejo un vino mucho tiempo, normalmente lo voy a encontrar que después se avinagró, ¿sí? Alejo, ¿podés cerrar la puerta del coso que... ¿Podés cerrar la puerta del baño? Bien, sigo. Éteres y ésteres, dos cosas distintas, ¿sí? A partir de alcoholes, ¿sí? Uno puede obtener, ¿sí? Los llamados éteres por condensación y deshidratación posterior, ¿sí? Lo que se hace es tratar a un alcohol, normalmente, en un medio ácido concentrado y por temperatura. Fíjense, aproximadamente a 130 grados centígrados, y en ácido sulfúrico, el etanol me forma un éter simétrico, en este caso el dimetiléter, ¿sí? En cambio, por condensación entre alcoholes primarios, ¿sí? Generalmente los ácidos carboxílicos reaccionan con el alcohol formando ésteres. Fíjense que son totalmente distintos. En el caso de un éster, se forma a través de la condensación del ácido con el alcohol. El ácido va a hacer que después el compuesto formado lleve el nombre del ácido. De ahí que el ácido acético forma los acetatos, ¿sí? Recuerden esto de la primera parte de nomenclatura. Entonces, esto sería acetato, y como el alcohol que reaccionó es el etanol, acetato de etilo. En el caso del ácido benzoico y el metanol, benzoato de metilo. El ácido benzoico, recuerden que es un ácido de tipo aromático, es decir, este pH que tienen acá es el fenil, de ahí que sea un ácido aromático. Dos ejemplos distintos. Y la esterificación es muy, muy, muy importante, porque justamente la van a volver a ver en química biológica. ¿Sí? ¿Qué es la esterificación y la saponificación? Procesos totalmente, ¿sí?,
distintos, ¿sí? La esterificación, justamente, es la unión de un alcohol con un ácido. La saponificación es la ruptura de esta unión en un medio fuertemente alcalino. Fíjense acá, es muy importante, porque ahora voy a hablar de ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿sí?, se unen con el glicerol para formar los triacilglicéridos, que son estos que tienen acá arriba. El glicerol o glicerina, que es un polialcohol que tiene cada carbono hidroxilado, cuando cada uno se une con un ácido graso se puede formar un monoglicérido, un diglicérido o un triglicérido o triacilglicérido, porque asilo es el enlace que se forma entre el carbono del ácido y el carbono del alcohol. Se deshidratan y se forma directamente un triacilglicerol. Ahora, cuando estos triacilglicéridos se tratan en un medio fuertemente alcalino, con hidróxido de sodio, se rompe la unión éster y se forma ahora una sal del ácido graso. De ahí que los jabones, el jabón blanco, por ejemplo, sean a través de la grasa animal un tratamiento en el cual en las fábricas de jabón se tratan en cilindros, en cisternas directamente, la grasa en un método fuertemente alcalino y se forman directamente jabones, ¿sí? Es la forma más común de formar jabón, ¿tá? Muy importante para el año que viene, ya que me meto nomenclatura de ácidos grasos. Muy importante porque lo van a volver a ver. En la nomenclatura de ácidos grasos, los ácidos grasos recuerden que son moléculas de carbono de longitud variable, pero que tienen la condición de ser saturados o insaturados, ¿sí? Acá les puse ejemplos. Cuando tenemos ácidos grasos saturados, normalmente se nombra el número de carbonos y con 2 puntos y un 0 el número de insaturaciones. Por ejemplo, el ácido palmítico o palmitato no tiene dobles ligaduras en ninguno de los carbonos, con lo cual es un ácido graso de tipo saturado. En los insaturados, lo que se nombra generalmente la posición del doble enlace y, por ejemplo, este ácido graso tiene 18 átomos de carbono, se da 2 puntos, 2, eso quiere decir que tiene 2 dobles ligaduras o 2 insaturaciones, y con el símbolo delta y los números 9 y 12 se dice en qué lugar están esas insaturaciones. Una forma de hacerlo. La otra es con la palabra o con el símbolo omega, que lo habrán visto muchísimo en alimentos. Y acá les doy ejemplos de cómo nombrarlo. La diferencia es que cuando uno habla de la palabra omega, ¿sí?, o el símbolo omega, siempre comienza a contar a través del grupo metilo, es decir, del último carbono y no del primero, que es el que tiene el ácido graso, el carbono carboxilo, sino del último. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esto es omega 9, quiere decir que a partir del último carbono cuento y en la posición 9 ahí tengo el doble enlace, ¿sí? Lo dejo para que busquen esto. Después les voy a dejar dos documentos para que lean en la plataforma, uno sobre fenilcetonuria y otro sobre lo que son las grasas trans, para que ya vayan teniendo literatura después para el final, ¿sí? Porque lo necesitan ustedes esto para el año que viene. ¿Está claro? Ahí tienen algunos nombres, ¿sí? Fíjense que esto es muy importante y por qué se los remarco. Los puntos de fusión. Fíjense que los que son saturados tienen puntos de fusión altos. 44 grados, 53, 63, 69, 76, 81. Son todos saturados y son grasas. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente son sólidos.
Los que tienen puntos de función mucho más bajos, 1 menos 5, 13,4, de 1 a 5, etcétera, o más bajos, son insaturados, son líquidos a temperatura ambiente, es decir, son aceites, están en las semillas, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ya vamos terminando. Vimos lo que ocurre en alcanos, vimos lo que ocurre en alquenos o en alquinos, que prácticamente es similar, y vimos algunas reacciones entre compuestos oxigenados. Algunas de nitrogenados las mencioné en nomenclatura, ya la formación de aminas, la formación de amidas. Y vamos a ver ahora un capítulo muy particular que es el de los aromáticos. Los aromáticos, uno supondría que como tienen dobles enlaces, reaccionan como los alquenos por adición. No. Reaccionan por sustitución, es decir, igual que los alcanos, pero esta sustitución es muy particular. Se denomina sustitución aromática electrofílica o electrofílica aromática. Es lo mismo, ¿sí? Pues está en inglés y cuando lo pasan al castellano lo pueden pasar de cualquier manera. Lo que sí importa que se sustituye en el anillo uno de los hidrógenos, o más de uno, dependiendo del tipo de sustitución que se haga, y esto es un capítulo totalmente aparte en la química orgánica. Y es un capítulo bastante largo, ¿sí? Yo lo voy a simplificar bastante, ¿sí? Con algunas reacciones particulares nada más. Pero lo que sí recuerden es que los hidrocarburos aromáticos, es decir, el benceno, para poder formar los derivados que ustedes vieron, por ejemplo, el clorobenceno, el hidroxibenceno o fenol, el nitrobenceno, el aminobenceno, etcétera, reaccionan únicamente por sustitución, no reaccionan por adición. No pueden reaccionar con adición. ¿Por qué? Porque si yo le agrego algo y rompo un doble enlace, ya no es más el benceno. Se rompió el carácter de aromaticidad. Con lo cual solamente reaccionan a través de un mecanismo electrofílico, en donde justamente en el anillo hay electrones desapareados, que son los que forman esa estructura circular o anular, y son los que dejan sacar un hidrógeno y poder agregar algo más. Por eso acá les puse que algo, o sea, un electrófilo, reacciona con un anillo y sustituye a los hidrógenos. Va buscando en el anillo electrones desapareados para poder sustituir hidrógenos, ¿sí? Mediante este tipo de reacciones se puede halogenar, por ejemplo, sustituir con flúor, con cloro, con bromo, con yodo, etc. Se puede nitrar, es decir, agregar un grupo nitro por nitración. Se puede sulfonar, es decir, agregar un compuesto a través del ácido sulfúrico, que es el sulfonio, o se puede alquilar, es decir, agregar radicales como metilo, etilo, etc. ¿Sí? Es decir, a través de estas reacciones uno puede generar distintos compuestos derivados del benceno, ¿sí? Y acá tienen la explicación resumida. Nosotros lo que tenemos es un reactivo que es ahora el benceno, que tiene un exceso de electrones, con los cuales es nucleófilo. De ahí que algo que tenga defecto de electrones, es decir, que sea un electrófilo, la palabra electrófilo quiere decir que busca, como no tiene, los busca. ¿Qué busca? Electrones. ¿Dónde? En el anillo. Y ahí los va a encontrar. Mediante un catalizador sustituye normalmente el grupo entrante por el grupo saliente, que es el hidrógeno. De ahí que estas reacciones que se dan a través de esas nubes que se conforman en el benceno, que son nubes pi, dadas por justamente electrones que circulan en orbitales p, dados por los dobles enlaces que son resonantes, que resuenan a través de ese anillo. Las clásicas son la nitración, es decir, tratar al benceno con ácido nítrico y en presencia de ácido sulfúrico, es decir, fuertemente ácido. Se forma un catión que es el nitronio, no lo puse ahí para no complicarlo,
¿sí? Y lo que hace una serie de pasos, sustituir al hidrógeno por este grupo nitro y formar agua. En el segundo caso, en la halogenación, se trata el benceno, por ejemplo, con el halógeno, en este caso cloro, con cloruro férrico, ya lo habrán visto esto cuando vieron la parte inorgánica, y el catalizador lo que hace es tratar de sustituir al hidrógeno con cloro y formar clorhídrico. En la sulfonación se trata con trióxido de azufre y ácido sulfúrico, se forma el catión sulfonio y esto hace de que se desplace el hidrógeno y ahora quede el ácido benceno sulfónico, que es el reactivo sulfonado. Y el último, la alquilación, en donde con cloruro de aluminio lo que se hace es tratar con un derivado, fíjense que ahora se trabaja con cloruro de metileno, no con el alcano directamente, y lo que hace es formar el derivado, el metilbenceno o tolueno, ¿sí? Más directamente ácido clorhídrico, ¿sí? Estas reacciones son las que tienen en la guía. No les voy a pedir mecanismos, si son SN1, N1 o N2, N2, no importa, pero sí los tipos como ejemplos de reacciones que se pueden dar. Y para terminar, y hacer hincapié en esto, fíjense que es lo que yo les dije al principio, algunas moléculas que, como ustedes ven, tienen anillos, que son desde las más simples, como por ejemplo la vitamina B3, la niacina, hasta la vitamina B12, fíjense que tiene una estructura muy anular, con cobre, es decir, ahora tiene un elemento inorgánico, y fíjense cómo, cobre no, cobalto, perdón, y fíjense cómo la vitamina B12 es muy importante para evitar anemias, ¿sí? Ahí tienen también una hormona como la testosterona, derivada obviamente del ciclopentano perirofenantreno, el colesterol, ¿sí? El colecalciferol, la vitamina D3, también derivada de anillos, ¿sí? Que son estructuras carbonadas cíclicas, o también una estructura muy fundamental para evitar enfermedades, que es el ácido ascórbico o vitamina C. Con esto lo que les quiero decir, que cuando uno a veces lee bibliografía, lee material en nutrición, no toma conciencia de todas estas estructuras que son tan importantes y que hacen de que en nuestro caso, ¿sí? Y en muchos de los casos en la vida biológica, estas estructuras favorecen el desarrollo del individuo, evitan enfermedades como el raquitismo, por ejemplo, ¿sí? Y nos dan también la posibilidad de permanecer en un ambiente orgánico, ya que nosotros somos, ¿sí? Compuestos de carbono, porque todas nuestras células tienen carbono. Todas tienen hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos, etc. ¿Sí? Bien, hasta acá. Última clase teórica, ¿sí? La teoría abarca hasta acá. Es decir que la clase que viene, recuerden que no tenemos teoría, no hay clases. La otra, hacemos un repaso y ya estamos cerquita del tercer parcial, ¿sí? Para después, bueno, dar el final. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Algo que acotar? ¿Que les haya quedado? Igualmente recuerden que va a haber una clase de repaso de esto, de revisión, ¿sí? Con algunos ejemplos, algo que pueda entrar en el parcial. Y bueno, cosas que también pueden entrar después en el final. ¿Ninguna duda de los poquitos que son? No, yo, profe, tengo que ponerme a hacer ya, digamos, la segunda parte, digamos, de la guía. Sí. Y lo de la clase teórica de la semana pasada, Hmm. ¿está grabada Está subida, en está subida. su vida? Buenísimo, Sí, porque nada, la fíjate que iba a ver está de vuelta como debajo, para... están las dos clases, que yo la del viernes no Bien, la pude dar porque tuve un problema con internet, y en el segundo, pero igual es la misma clase que es la que di el martes, es la misma para las dos perfecto, comisiones, ¿sí? Y buenísimo, el viernes vuelvo a dar esta, así que no pasa nada, ¿sí? listo. Pero está. Bien, si no hay nada más, nos vemos si alguno quiere participar el viernes, y si no, la otra semana con una clase de revisión, ¿sí?
Sí, el parcial queda tal cual estaba en el principio, ¿sí? La primera semana de noviembre, sí. Sí. En la segunda seguramente haremos la devolución y ya es fin de cursada. Así que después ya ahí tienen ya toda la teoría como para poder, recuerden que en el final solamente se evalúa teoría, no se evalúa práctica, ¿sí? Pero toda esta consecuencia de números de oxidación, etcétera, es más teórico que práctico, si uno lo quiere ver, o la hibridación del carbono, etcétera. ¿Vamos? Algunos ejemplos, yo ya más o menos se los fui dando durante el desarrollo de la asignatura. Pero tengan en cuenta eso. Bueno, nos vemos el viernes para lo que quieran y si no, la otra semana. Hasta luego y les dejo esto grabado después en plataforma. Hasta luego y gracias.